Muy buenos días, feliz sábado para cada uno de vosotros. Hemos entrado en este oasis que es el día santo y bendito del Señor dentro de esta semana, que ha sido una semana en que hemos visto el progreso del virus de una manera abundante. Hemos visto cómo muchísimas personas han estado diagnosticadas con este virus bastante letal, que por cierto también debo deciros que tal como ayer anunció el presidente de nuestra iglesia adventista en España, el pastor Óscar López, tenemos 35 casos de hermanos infectados en nuestra iglesia en España. Tenemos de ellos 9 que están hospitalizados, 3 en estado crítico. Así que tengamos presente, tal como Él nos decía, estas personas, estos hermanos de nuestra fe, tengámoslos presentes en nuestras oraciones. También a todos los que están infectados, a todos los que están en riesgo, el personal también que trabaja para garantizar, digamos que la tranquilidad y seguridad en cuanto a la salud de los infectados, el personal médico, sanitario, la policía, el personal de servicio, todos los que están, en fin, involucrados en dar de cierta forma esperanza para cada uno de nosotros. Oremos por cada uno de ellos y pidámosle al Señor que tenga misericordia. Estamos viviendo tiempos difíciles y me llama la atención que justamente estamos estudiando una lección que habla del final, ¿verdad? Del tiempo, de qué ocurriría al final del tiempo, y justamente tenemos la evidencia de que nos encontramos al fin del tiempo. Pero el fin del tiempo no es más que el comienzo de un tiempo de paz y de esperanza. Sabemos que lo que pondrá fin a todo lo que está ocurriendo es la segunda venida de Cristo Jesús, cuando ya no habrá más llanto, más muerte y más dolor, cuando aquellas primeras cosas habrán pasado. Cristo vendrá a dar la recompensa a aquellos que le obedezcan y creen en Él, entre los cuales nos encontramos cada uno de nosotros con el favor de Dios. Y estamos llamados, cada uno de nosotros, a anunciar estas verdades. Debemos aprovechar el tiempo que tenemos. Son tiempos especiales en los cuales podemos aprovechar para compartir nuestra esperanza. Es un tiempo especial que debemos dedicar a compartir el mensaje en el cual creemos. En momentos así, quiero dejaros un texto que para mí significó mucho y creo que puede marcar también la diferencia en cuanto a lo que estamos viviendo en estos días. En el libro de Josué, capítulo 1 y versículo 9, nos dice: mira que te mando que seas ¿qué? Valiente. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Señor ha prometido que iba a estar con nosotros en todo momento, cuando las cosas van bien y también cuando las cosas vayan mal. El Señor ha prometido que estaría con nosotros, y justamente estos son los momentos para afianzarnos de las promesas del Señor. Dios ha prometido que al final del milenio en esta tierra se va a instaurar un reino de paz para siempre. El pecado no será más. Yo quiero estar allí, te invito también para que hagas planes para poder estar en ese reino de paz que Dios ha prometido para todos aquellos que aman su venida y sobre todo obedecen su palabra. La verdad es que no me he olvidado de lo que os dije, el reto que os puse el sábado pasado, y consistía en tomar un folio en blanco, ¿os acordáis? Y escribir en él aquellas bendiciones que hayáis recibido de Dios. ¿Cuánto lo habéis hecho? Espero que todos, Y si no, hoy es una nueva oportunidad para poder compartir
las bendiciones y experiencias de las cosas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Queridos míos, en esta mañana quiero compartir con vosotros un tema de esperanza, un tema que pueda traer consuelo y paz en medio de la aflicción. Hoy quiero hablar de un personaje que aparece también en el libro de Génesis, que para mí en realidad ha significado mucho en mi vida. Hablaba la semana pasada acerca de Jacob, que es mi personaje principal favorito, y esta semana quiero hablar de uno de sus descendientes. Y sí, precisamente es acerca de José, con quien quiero en esta mañana dedicar parte especial de la meditación. Quiero basarme en esta historia haciendo un resumen de su vida y de cómo Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos duros que pasó, estuvo con él porque él no se soltó de la mano de Dios. El Señor siempre está dispuesto para cada uno de nosotros, pero en medio de la dificultad no debemos soltarnos de su mano, sino aferrarnos más fuerte a la mano de Dios. La historia de José es una historia que nos narra en realidad etapas diferentes acerca de la vida de un ser extraordinario. José fue un hombre veraz y precisamente es de la veracidad de lo que quiero hablar comenzando en esta mañana a tratar el tema de José. José fue un hombre veraz desde su juventud, incluso a pesar del hostigamiento familiar, a pesar de la devaluación social, a pesar de la transculturización a la que él fue sometido, se mantuvo fiel a Dios. En medio de su familia, José fue un hombre que sufrió, fue perseguido. Su familia, sus hermanos, tuvieron un trato denigrante hacia él a causa de lo que había sucedido por parte de su padre hacia José. Su padre tenía un trato especial hacia José, le tenía un amor especial hacia José porque José obedecía lo que su padre decía, a diferencia de lo que hacían sus hermanos. Pero en el momento que su padre Jacob le da aquella túnica, alguien ha dicho que era una túnica envenenada por las consecuencias que trajo aquello, pero en realidad no fue así, sino más bien la actitud envenenada y negativa de sus hermanos fue lo que trajeron consecuencias para José, que a pesar de ellas él afrontó confiando en ese Dios maravilloso. Qué tremendo es pensar que a veces podamos encontrar dificultades en el medio familiar, que podamos encontrar pruebas que afrontar. Pero en medio de ellas, yo te invito a que no busques una justificación o una excusa para dejar de hacer lo que debes delante de Dios. Imita a José. José, a pesar de haber sido devaluado socialmente, se mantuvo fiel a Dios. Había pasado de ser el predilecto de su hogar a ser un esclavo. Sin embargo, José propuso en su corazón serle fiel a Dios. En Génesis 38, Génesis 39, encontramos una frase de José que en realidad yo creo que es lo que marca quién era José, lo que demuestra quién era él a pesar de las circunstancias. Y es que las circunstancias no marcaron su vida. Dice la palabra de Dios en el capítulo 39 de Génesis y el versículo 9 en su última parte. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Qué interesante. José
puso a Dios en primer lugar. José ya había prosperado, había pasado de ser un esclavo a formar parte de la casa de Potifar y muy pronto se convirtió en su mayordomo. Pero aun cuando las cosas iban medianamente mejor, seguía siendo fiel a Dios, tal como lo había sido en el medio familiar. Ahora se encontraba lejos de su casa y seguía siendo fiel a Dios. Otro aspecto a tener en cuenta dentro de la veracidad de la vida de José, precisamente es que encontrándose en una cultura ajena a la suya, también mantuvo su fe en Dios, su veracidad y su coherencia entre lo que decía creer y lo que hacía. Cuán importante es que nosotros, a veces alejados de nuestro núcleo familiar, podamos mantenernos firmes y fieles a Dios. Qué lindo sería que de nosotros los demás pudiesen dar un testimonio que dijeran, ese es un auténtico hijo de Dios, esa es una auténtica hija de Dios. Y es que José fue un hombre fiel. Lo demostró precisamente cuando tuvo la oportunidad brindada por el enemigo de llegar antes a disfrutar de lo que, según aquella mujer, él merecía, que era precisamente ella. Pero José dijo no. Qué bueno sería que imitásemos el ejemplo de José. Ante las ofertas que nos puedan hacer, saber decir no. Pero no por no insultar al otro, no, como él lo dijo, ¿cómo haría yo este gran mal? Y pecaría contra mi Dios. En realidad, la fidelidad de José fue reconocida por el mismo Potifar, el cual no le mató. Perdonó su vida porque tenía evidencias de que en realidad José era un hombre fiel. También lo demostró así el copero. ¿Os acordáis? El panadero y el copero habían sido llevados a prisión y compartieron celda con José. Sin embargo, el copero, cuando Faraón tuvo el sueño, le dijo, conozco a alguien que puede interpretar los sueños del rey, porque interpretó mi sueño y en realidad se cumplió lo que me había vaticinado. Qué lindo sería que de ti, de mí se dijese, conozco a alguien que refleja a Cristo Jesús. En medio de la aflicción y en medio de la bonanza debemos imitar a Cristo Jesús. También esa fidelidad de José fue reconocida por el mismo Faraón, porque Faraón lo puso como primer ministro allí en su reino, y José, digamos que estaba a cargo de todo cuanto pasaba debajo del Faraón. Impresionante como aquel joven que había sido llevado cautivo llegó a ser el primer ministro de Egipto. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo fue prosperado, cómo Dios le bendijo por su fidelidad. Ahora, hacemos un pequeño paréntesis dentro de la fidelidad, porque muchos creen que la recompensa primera a la fidelidad precisamente es la prosperidad. A veces no sucede así. Hubo grandes hombres de Dios que como resultado a su fidelidad, lo que encontraron fue la muerte. Pero queridos amigos, mis queridos hermanos, la muerte no es más que algo que en realidad está condicionado por nuestra obediencia a Dios. Si Cristo no viene antes, todos nosotros pasaremos al descanso.
Pero el Señor ha prometido que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. ¿No te parece tremenda esta promesa de Dios? Si crees en Él, vas a tener vida eterna. Vas a poder disfrutar para siempre con Cristo Jesús. La muerte tiene solución. En Cristo, hasta la muerte tiene solución. ¿Lo repetimos? En Cristo, hasta la muerte tiene solución. Porque el mismo Dios, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, como dijo Pablo a los tesalonicenses, descenderá del cielo. Cristo Jesús y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos aquellos que han creído en las promesas de Dios van a resucitar cuando Cristo descienda en las nubes de los cielos. También José, también José, que en esta vida alcanzó la recompensa, pero otros, como Juan, al cual sirvieron su cabeza en una bandeja, va a alcanzar su recompensa. Como Isaías, que fue aserrado, Juan Hus, Knox y tantos otros, ¿verdad?, que por su fidelidad no alcanzaron la prosperidad inmediata, pero les está reservada la corona de la vida. También está reservada para ti si eres fiel a Dios. Esfuérzate y sé valiente. El Señor dice, yo te daré la corona de la vida. Otro aspecto importante que encontramos en estos capítulos acerca de la vida de José, precisamente es que fue un hombre benigno. Cuán importante es la benignidad. Cuán importante es que seamos benignos unos con otros. José fue un hombre que aprendió a perdonar y a olvidar el pasado. Estamos viviendo un tiempo especial en el que estamos en casa. Un tiempo especial en el que ahora, a veces, en nuestros hogares, puede ser que ocurran roces. Puede ser que queramos estar en algún momento solos. Puede ser que se acabe algo en el hogar que nosotros hubiésemos preferido que sea para nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar? Seamos benignos y misericordiosos los unos con los otros. ¿Sabéis? En tiempos de encierro como el que estamos viviendo, a veces se multiplican los casos de polémicas dentro del círculo o el ámbito familiar, llegando a haber incluso trifulcas y peleas. Qué importante es que para evitar esto, cada uno de nosotros hagamos un horario, un esquema diario de lo que vamos a hacer. Si no hacemos esto, nuestro día va a perder totalmente el sentido. ¿Por qué razón? Porque irá surgiendo una cosa, otra y terminaremos sentados viendo la televisión. Lo mejor que podemos hacer al levantarnos es arrodillarnos y darle gracias a Dios por el día que nos ha dado. Comenzar agradeciendo, alabando a nuestro Dios y también, ¿por qué no?, usando la palabra de Dios como nuestro primer alimento y hacer un pequeño horario de qué vamos a hacer cada día y en cada hora de ese día. Esto es bueno que lo hagamos cada uno de los que estemos en casa, para así que nuestro día pueda ser un poco más fluido. Ya veréis que os va a ir muchísimo mejor. Qué importante es seguir el ejemplo de José, porque José aprendió a ver a sus hermanos en sus ofensores, en sus agresores. ¿A quién ves cuando te agreden? ¿A quién ves cuando te insultan? José lloró cuando vio a sus hermanos.
El amor, la benignidad que él tenía hacia ellos, ese amor desmedido, fue capaz de superar las diferencias hacia sus hermanos, hacia su propia familia. A veces somos capaces de mostrar hacia otros una cara amable, una cara agradable, pero cuando estamos dentro del círculo familiar, muchas veces como que nos transformamos. Qué importante es que puedas ver un verdadero hermano y hermana a los que están dentro de tu círculo familiar. Y tu círculo familiar también es la iglesia, ¿eh? Donde todos somos hermanos, donde todos debemos amarnos de una forma muy especial. El Señor nos ama, el Señor ha dado su vida por cada uno de nosotros y espera de nosotros que como hijos de Dios también nos amemos de la misma manera. Importantísimo, el amor de cada uno hacia los demás, incluso hacia los ofensores. Debemos verles como les ve Jesús, en perspectiva. Detrás de un grito, detrás de un arranque de ira, puede haber una gran desesperación. Espera que pase el momento, acércate a tu hermano en el momento que puedas e intenta preguntarle qué le pasa, orar juntos e intentar resolver las diferencias. Qué lindo, ¿verdad? El ejemplo de José, maravilloso, como él atendió a sus hermanos. Hay algo extraordinario que debemos sacar como conclusión de lo que experimentó José. Y precisamente es que el poder perdonar a sus hermanos llevó a José a poder finalmente ver al Padre. ¿Qué habría sido de José si no hubiese perdonado a sus hermanos? Se habría privado de ver a su Padre. Es otra de las aplicaciones que podemos sacar acerca de lo que experimentó José. Perdonó a sus hermanos, les abrazó y les besó. ¿Veis cómo se asemeja también a la historia de su padre Jacob, con las diferencias que tenía con Esaú? También terminaron abrazándose y besándose, y uno dijo del otro, porque he visto en ti el rostro de Dios. Me encanta ese versículo. Para ver al Padre hay que perdonar al hermano. ¿Lo repites? Para ver al Padre hay que perdonar al hermano. Nuestro hermano mayor es Cristo Jesús y le queremos ver, ¿verdad que sí? También queremos ver a nuestro Padre Celestial. Pero es imposible ver al Padre y ver a Cristo Jesús si no somos capaces de perdonar a nuestros hermanos. Hoy estamos viviendo momentos de gran dificultad. Momentos en los cuales no sabemos en realidad qué va a suceder mañana. En los cuales no sabemos si mañana seremos nosotros los infectados por este virus. Es momento de arreglar nuestras cuentas con Dios. Sé que son palabras que a veces no se desean pronunciar, pero nos toca con responsabilidad y con la ayuda de Dios decíroslo a cada uno de vosotros. Es tiempo de que arregles tus cuentas con Dios. Pero recuerda, arreglar tus cuentas con Dios pasa por arreglar tus cuentas con tu hermano, con tu hermana. Dentro de esta gran incertidumbre, de esta zozobra en la que estamos viviendo y estamos siendo sometidos debido al avance tan rápido de esta enfermedad, yo te invito a que en el nombre de Dios reflexiones en tu vida. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios, que te sustento siempre con la diestra de mi justicia. Dios
Dios te lleva en sus brazos. En medio de la dificultad, Él ha prometido que va a estar contigo. Pero querido mío, hay algo especial y fundamental que debes saber. No sabemos quién hoy está y mañana no va a estar. No lo sabemos. Pero sí hay algo que podemos saber. Que el Dios que te creó, el Dios que te dio la vida, va a estar contigo también en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la dificultad. José en medio de la dificultad se mantuvo asido de la mano de Dios. En estos momentos de dificultad, los cuales estamos atravesando, yo te invito a que te mantengas asido de la mano de Dios. No te sueltes, arrepiéntete, obedece su palabra, arregla tus cuentas con Dios. El Señor te dice que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor está a las puertas. Lo que está sucediendo demuestra la proximidad de su venida. Puede ser que tengas grandes planes, pero el plan supremo, fundamental y principal que debes tener es el de arreglar tus cuentas con Dios, el de poner todo en orden con tu Dios. No por miedo a perder la vida, porque tarde o temprano, si Cristo no viene antes, todos pasaremos al descanso. Pero debemos tener temor y temblor de perder nuestra vida eterna. Por eso te invito en esta mañana a que en el nombre de Dios te arrepientas, a que en el nombre de Dios, imitando a José, en medio de la dificultad, hinques tus rodillas, pidiendo que Dios pueda dirigir tu vida, pidiendo que Dios traiga paz en medio de la tormenta y que puedas tener la completa seguridad de que Dios está a tu lado. Dios está contigo y hoy te dice, confía en mí. El Señor está viniendo. Juan 14, del 1 al 3 nos dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Dice el Señor, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dice Cristo Jesús, vosotros también estéis. ¿Crees esto? Prepárate, porque el Señor está viniendo. Que el Señor te bendiga.